Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy vamos a compartir la charla sobre derecho sucesorio a cargo del doctor Leandro Merlo. El doctor Merlo es abogado de la Universidad de Buenos Aires, matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en el Colegio de Abogados de San Isidro. Es especialista en Derecho de Familia de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor adjunto de la UBA en la materia Derecho de Familia y Sucesiones. Es director, coordinador académico y docente en diversas diplomaturas y programas en Derecho de Familia y Sucesiones. Miembro del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es coordinador del Seminario Permanente de Investigación en Bioética del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA. Es miembro del Seminario sobre Investigación del Derecho de la Persona Humana, Familia y Sucesiones del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA. Es autor y coautor de diversas obras y artículos de doctrina. Es expositor en diversos eventos académicos. Con ustedes vamos a compartir esta charla y en nombre del presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Dolores, doctor Juan Pablo Creponte, les doy la bienvenida. Doctor Merlo, con ustedes el público. Bueno, muchas gracias, doctora. Quería agradecer ante todo al Colegio de Dolores y a ustedes por estar interesados, a la Fundación Sifuso también por esta oportunidad. Que, bueno, en algún momento esperemos que sea presencial. Mientras tanto, aquí estamos, a la distancia, a 200 kilómetros, ¿no? Más o menos, pero parece que estuvieran ahí. Así que, bueno, vamos a hablar hoy de un tema, varios temas de derecho sucesorio. Traté un poco de organizarlo en base a lo que había tenido el colegio y un poco también calculo que era el interés de ustedes, en tres subtemas, ¿sí? Todos tienen que ver con la planificación sucesoria, ¿sí? Cómo encarar una futura sucesión, una sucesión empezada, es decir, cuando el cliente nos viene a ver de cara a planificar su herencia, o cuando ya hay una sucesión por iniciar o iniciada y tenemos que empezar a analizar si se planificó bien, si hay que impugnar algún testamento, si hay acciones a iniciar. Entonces, vamos a empezar por el principio, que es, damos por supuesto que, bueno, obviamente todos manejamos el derecho sucesorio, pero vamos a arrancar por el cálculo legítima, no por el principio. Si bien cualquier duda, porque siempre digo que el derecho sucesorio no se puede entender de a partecitas, no es derecho de familia, que quizá podemos dedicarnos a hacer alimentos y comunicación o adopciones y no tener la menor idea de cómo hacer una restitución internacional de menores o una afiliación. Sucesiones o se entiende o no se entiende, creo que no hay un punto medio. Si bien siempre digo lo mismo, el trámite de una sucesión es sencillo, hasta que se complica. Entonces, vamos a tratar de planificar para este potencial cliente cómo va a distribuir sus bienes cuando ya no esté. Cuando muera. A la gente no le gusta decir o hablar de la muerte, parece que es un tema tabú, siempre dicen si me pasa algo, tal cosa, si me pasa algo. Bueno, pasar algo es el fallecimiento, que nada más ni nada menos es el hecho jurídico que despliega, proyecta, hace nacer un montón de consecuencias jurídicas. Entonces, yo les voy a compartir acá una presentación, que no es todo lo prolija que a mí me gustaría, es simplemente una ayuda a memoria, para tener acá a la vista y que ustedes más o menos se vayan guiando. Después sobre estos temas yo tengo algunos, si les sirve, algunos artículos publicados como sobre estos mismos temas, para facilitárselos, para que no se desesperen tomando nota, tratemos de intercambiar ideas también. Si bien es más difícil por este medio y el chat a veces distrae, tratar a medida que termine cada tema de ir viendo el chat, vayan haciéndome las preguntas que quieran, o me interrumpen o levantan la mano. Quizás no lo voy a ver porque está oculta la pantallita, pero no tengo problema en hacer un ida y vuelta. Bueno, los temas de los cuales vamos a hablar hoy, en este tiempo que tenemos, es, por un lado, la legítima y su protección. Insisto en lo mismo, cada tema de esto amerita hablar, pero no los voy a aburrir tanto.
¿Qué pasa en la comunidad hereditaria? Es decir, una vez que fallece una persona, desde ese momento hasta la partición, cuando hay más de un heredero. ¿Sí? Y después, analizar dos cuestiones que me parece son de mucho interés, que es la protección de incapaces a través de dos figuras, el fideicomiso testamentario y la tutela testamentaria. Como ven, son temas complejos, pesados, pero bueno, vamos a tratar de ir poniendo ejemplos a la vez que hacemos algún análisis de las normas. Entonces, vamos a ir arrancando. Voy a silenciar acá ahí está. Tenía un ruido ahí en el fondo que hace un poco de eco. Algo que no me canso de decir y que muchas veces parece olvidado por muchos colegas, que es que el Código Civil derogado va a seguir vigente por, bueno, como 2021, 14 años más, ¿no? Hasta el 2035, en algunos casos. Tenemos que analizar cuando vayamos a encarar esta sucesión empezada o esta eventual sucesión, en ese caso no va a haber problema con el código a aplicar, pero tengamos en cuenta que si la persona, muchas veces nos tocan hacer sucesiones, que viene un cliente y nos dice, murió mi abuelo, murió mi padre y nunca hicieron nada, bueno, ese sería un típico caso en el cual va a haber que aplicar eventualmente dos códigos. No voy a hacer la comparación entre ambos códigos en cada tema, porque sería imposible o muy difícil y muy extenso. Pero sí tengan en cuenta, yo voy a focalizarme en el Código Civil y Comercial, pero tengan en cuenta que si la persona murió en el país, vivió siempre en el país, y por ende se le aplica el derecho argentino, o sea, el Código Civil, porque murió antes del 2015, ¿sí? Antes del 1 de agosto de 2015, se le va a aplicar a esa sucesión el Código Civil, con todo un cambio, o todo lo que ya sabemos quiénes nos recibimos hace algunos años y venimos aplicando el Código Civil, con toda esa legislación, ese sistema de legítimas y acciones. Entonces vamos a tener que hacer una primera sucesión con el Código Civil y una segunda sucesión o transmisión con el Código Civil y Comercial. Menciono esto nada más para que no lo perdamos de vista. Entonces, el primero de los temas es el cálculo de la legítima, que siempre despierta dolores de cabeza, porque parece fácil, pero en realidad, hasta el momento mismo de la partición en una herencia, en una sucesión, no tenemos claro cuál es esa legítima, porque justamente hay cálculos que vamos a tener que hacer teniendo en cuenta deudas o cargas que nacen justamente con motivo del fallecimiento o que aparecen después. Entonces, todos ya sabemos a esta altura que el Código Civil y Comercial produjo una reducción de legítimas en relación al Código Civil. Los descendientes 2/3, los ascendientes 1/2, se redujeron estas dos legítimas, el cónyuge mantiene la misma legítima, y aparece una nueva, digamos, porción legítima, que en realidad se denomina mejora al heredero con discapacidad, que lo vamos a tratar ya para el final de la charla, a ver cómo se puede instrumentar esta protección, que es de 1/3 de la legítima global. Ahora vamos a empezar a distinguir todos estos conceptos. Entonces, tenemos un código con mayor libertad para el causante al momento de testar. Y paralelamente, tenemos un código con, ya me anticipo alguna crítica, con menos derechos para los herederos. Bueno, no me quiero anticipar tanto. Iba a hablar también de los terceros, pero ya vamos a ver. Bueno, acá simplemente yo transcribo el artículo 2445 para que usted... Doctor, se silenció. Ahí está. Sí, fui yo que toqué ahí sin querer. Decía que simplemente les exhibo para que tengan a la vista el código y para empezar a ver un poco, punto por punto, qué es lo que nos está diciendo. Pues si uno empieza a leer, el primer párrafo es sencillo, es lo que acabamos de decir, pero el segundo, las porciones, el cálculo, el valor líquido, bueno, vamos a ver cómo esto lo tratamos de
de poner un poquito más en claro. Es tradicional ni siquiera es una fórmula, es una cuenta que muchos a veces alumnos en la facultad se aprenden de memoria, pero cuando uno empieza a decirle, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto de dónde se saca? ¿Esto qué valor se toma? Ahí se hace difícil la cuestión. Para calcular la legítima, el Código Civil tenía un esquema muy similar, salvo el tema de las donaciones que ahora voy a mencionar. Pero el Código Nuevo también, nuevo ya tiene 6 años, también menciona estos pasos. Tenemos que partir del acervo hereditario. ¿Cuándo vamos a empezar a calcular esto? Bueno, como decía al principio, si viene un cliente y nos dice, quiero planificar mi herencia, tengo 2 hijos, un cónyuge, tengo 3, 4 bienes, ¿qué puedo hacer? Uno nunca sabe si 1 año, 2, 5, 10, 20 después, cuando fallezca, ese acervo va a ser el mismo. Pero uno puede hacer una proyección y bueno, le hace un análisis más o menos a ese momento. No sabe si van a aparecer más hijos, no sabe qué deudas van a aparecer, no sabe las cargas, no sabe si hay legados, no sabe qué honorarios se van a generar por abogados, peritos, tasadores. Bueno, hay cosas que no podemos poner, pero a ojo, y no tan a ojo, podemos más o menos estimar cuál va a ser esa legítima de cada uno. Porque tengan en cuenta que también pueden aparecer donaciones, vamos a analizar eso en un rato también, qué pasa con las donaciones, los plazos, la prescripción y demás, que me va a desdibujar esto, y para peor, para ponerlo todavía en un estado más de mayor alerta, para peor, a fin de año pasado se modificó el código en relación a las donaciones, y eso también me hace que tenga que hacer un cálculo de legítima por cada heredero legitimario. Esto solamente para asustar un poco y preocuparlos, porque lo que parece tan claro que es, tomo el acervo, le resto las deudas que dejó el causante, le resto las cargas, eso me va a dar el activo líquido. Cuando el código decía al valor líquido de los bienes dejados por el causante, es esto. Es el activo menos el pasivo. Una vez que obtengo este activo líquido, que en definitiva es lo que hay para transmitir, o lo que va a haber para transmitir. Porque a partir de acá, todo lo demás, la suma de las donaciones, calcular la legítima, la porción disponible, saber si ataco algún acto o ataco otro, todo eso son reconstrucciones ficticias, jurídicas, pero también contables, para ver qué le toca a cada uno. Pero si yo hoy les diera, o hiciéramos un ejercicio, un caso, o un trabajo práctico, o una cuenta particionaria, vamos a ver que al final de todo, cuando el partidor le asigna a cada heredero su parte, en bienes, en dinero, a veces en saldo negativo, porque algún heredero le queda debiendo a otro por alguna acción de, por ejemplo, de colación, si yo sumo todo eso, los números positivos y negativos, me va a dar, si hice las cosas bien, el activo líquido. Porque eso es lo que en definitiva hay para transmitir. Eso quizá en otro momento, en alguna especie de taller, se podría analizar un caso ficticio o real para ver cómo dan los números. Apunto a esto, el activo líquido es lo que hay para transmitir. Y a partir de ahí tengo que empezar a hacer otro cálculo. ¿Cuál es la gran diferencia entre el Código Civil y Comercial y el Código Civil? No voy a hacer muchas más comparaciones que esta y alguna otra. Que no sumo todas las donaciones. En el Código Civil, el código decía, al valor líquido de los bienes dejados por el causante se sumarán las donaciones, nada más. Entonces, sumábamos todo. Sumábamos las donaciones a herederos forzosos, sumábamos las donaciones a terceros. Después veíamos si alguna había que colacionarla, veíamos si alguna había que reducirla, pero sumaba todo. Hoy el código, miren lo que dice. Solo se suman las donaciones colacionables o reducibles hechas a quienes eran herederos al momento de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir ni más ni menos que tengo que hacer varios cálculos de legítima
dependiendo la fecha en que nacieron los herederos, o la fecha en que se hicieron las donaciones. Se va poniendo complejo, ¿no? Voy a ver si hay algo en el chat por ahora. Vayan teniendo presente esto. Uno dice, como varios cálculos legítimos, ya hacer uno complejo. Sí, va a haber que hacer un cálculo legítimo por cada heredero legitimario. Hay quienes afirman también que hay que hacer otro cálculo dependiendo si hay bienes gananciales o propios. No me voy a meter en eso hoy. Asumamos que son todos bienes propios para no hacer lío. ¿Por qué el código me dice en este artículo que hay que sumar algunas donaciones y otras no? Bueno, porque justamente el fundamento, digamos, de la acción de colación, por ejemplo, es que hay que ser heredero forzoso al momento de la misma. En la acción de reducción, y esto es lo criticable, el heredero que no nació a ese momento no vio perjudicada su legítima. Ese es el fundamento por el cual algunos van a poder integrar algunas donaciones, porque ya estaban vivos a ese momento, y otros no. Y esto se relaciona también con la prescripción adquisitiva que puede oponer aquel a quien yo le demando por reducción. Habría que hilar fino en cada artículo y en cada palabrita, pero por ahora quédense con esta idea. Hay donaciones que se computan para unos sí y otros no. Esto obviamente afecta a la igualdad entre herederos. Suena raro, pero va a haber un hijo con más legítima que otro, por el mero hecho de haber nacido en otro momento. Por eso hay varias categorías de legítima. La legítima global, que es la que beneficia a todos, y la legítima individual. Si todos los herederos tienen la misma porción legítima, no hablo de cuota de legítima. Estos 2/3 que tienen los herederos forzosos siempre van a tener 2/3. Lo que pasa es que van a tener distintas... A ver, en la partición, en su hijuela, van a tener una distinta fracción. Por eso hay que distinguir la cuota de legítima, que son estos 2/3 que establece la ley, de la hijuela o la legítima individual, que es la que en definitiva va a poder proteger ese heredero forzoso en cuestión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo vamos a entender, por eso digo que el derecho sucesorio se termina comprendiendo globalmente, cuando veamos a continuación cómo funciona la acción de reducción y la de colación, que no protege la legítima, pero que ahora la metieron acá en el medio, con la última reforma, y vamos a ver que, dije no me iba a anticipar, pero me anticipo para ir aportando algo de claridad, si es que se puede. El código nuevo decía a favor de los, no lo dije, perjudica a los herederos forzosos, pero está a favor de los terceros. Es decir, está a favor de la circulación de los bienes. Está a favor de que se perfeccionen los títulos cuando hay una donación. Está a favor de la transmisión, la circulación de los bienes cuando hay una donación, impidiendo o limitando los efectos de repersecución de esa que tenemos clásicamente por estas acciones de reducción y complemento. Vayan teniendo esto en mente. Lo que el legislador quiere no es tanto proteger a los forzosos y que recuperen los bienes, sino que los bienes circulen y que eventualmente se los compense con dinero. Si uno tuviera que resumir en 2 palabras cómo funcionan todas las acciones de protección a la legítima y la acción de colación que no protege la legítima, sino que tiene que ver con la partición. Ahora vamos a profundizar un poquito en esto. Si uno tuviera que resumir, diría esto. Mire, antes usted con el Código Viejo podía recuperar los bienes, reivindicar una donación del año 70. Otro tema más. La prescripción de las acciones nacía con la muerte del causante. Ahora, a partir de la donación, si pasan 10 años, el demandado puede poner la prescripción, la usucapión corta. Son muchos temas. Trato un poco de, no sé si se puede, porque es complejo, pero trato un poco de darle la visión general del derecho sucesorio y después vamos un poco a lo particular. Frente a este panorama,
de cálculo legítima, tenemos, una vez que calculamos qué le toca a cada uno, hay que empezar a ver qué actos realizó el causante. En vida, con donaciones, o si hay un testamento y hay legados o hay instituciones de herederos, ¿cómo protegemos esta legítima? Bueno, ustedes están viendo seguramente la acción de reducción y complementos, que son la misma acción o dos caras de la misma moneda, como se dice tradicionalmente. La nueva acción de entrega a la legítima, que no establece los efectos y mete ahí al heredero de cuota, personaje que no me voy a meter a analizar porque ya se discutió 50 años el legatario de cuota y sobre este no queda claro. Podríamos hablar de eso, pero no quiero ahora añadir complejidad. Y después tenemos la acción de colación, que a lo que tiende es, en la partición, restablecer la igualdad de los herederos, con fundamento en que la donación que le hizo, por ejemplo, el padre a un hijo, al ser forzoso es un anticipo de herencia. Entonces, si le anticipo herencia, ahora tiene que devolver la parte que le corresponde al otro para, de esa manera, que reciban lo mismo en la partición. Lo menciono acá porque el código mezcla la colación y la reducción en algún punto y ahora lo vamos a empezar a analizar. Decía que el año pasado, a fin de año, todavía hay unos días del 2021, a lo mejor nos sorprenden los legisladores con otra reforma, se sancionó la ley 27.587 que viene a modificar 3 o 4 artículos que tienen que ver con justamente las donaciones. Esto, bueno, es lo que yo mencionaba recién. La acción de colación es para que cada uno reciba la misma porción, la misma parte de esta herencia. Quien recibe más tiene que colacionar. ¿Qué es lo que, en resumen, y ahora vamos a ver a cada punto en particular, qué es lo que estableció esta ley al reformar el código? Respecto a la colación, hay que analizar si la donación que se le hizo, por ejemplo, a un hijo, de padre a hijo, excede la porción disponible, que en este caso sería 1/3, y excede a su vez la porción legítima del donatario. Supongamos que tenemos 2 hijos, el causante tiene 2 hijos, tiene 1/3 para disponer, quedan 2/3, esos 2/3 se dividen a su vez entre 2 hijos, o sea que este donatario le correspondería 1/3 disponible y 1/3 de su legítima, o la mitad de 2/3. Vamos a empezar con las fracciones, pues nos vamos a marear todo. Pero es la legítima global, son 2 hermanos, dividido 2, son 5 hermanos, dividido 5. La disponible más su partecita, si excede esta parte, ahora vamos a ver qué dice el código. Ya no se reduce, se colaciona. Respecto a la reducción, establece la reforma que agrega en realidad a un artículo esta última parte, que es que si yo soy donatario y a su vez vendo ese bien y el tercero de buena fe constituye, por ejemplo, una hipoteca, esos derechos reales, si los constituye el donatario, se extinguen, pero esos derechos reales, si son constituidos por el tercero de buena fe, subsisten. Ahora vamos de nuevo a profundizar sobre esto. Y también se limita la acción de reipersecución, que clásicamente tenía la acción de reducción, que era devolver la cosa. Hoy se puede impedir esta reivindicación entregando el valor de los bienes para complementar esta legítima que está siendo vulnerada. Ahora vamos a volver punto por punto sobre estos 3 anteriores. Yo había preparado una presentación más extensa, pero dado el tiempo que tenemos, simplemente mencionarles algunas diferencias entre el Código Civil y el comercial. Legitimación activa y pasiva. En general eran los forzosos en el Código Civil, ahora se aclara al heredero forzoso o al cónyuge. La pasiva, o sea, quienes tienen que colacionar, son los descendientes y el cónyuge. A los ascendientes no.
Otra modificación es que ahora se puede dispensar de colacionar en la misma escritura, antes solamente por testamento. Esto es un repaso breve para ir teniendo en cuenta. Acá el código hace digamos, un reordenamiento de los valores que hay que tener en cuenta al momento de colacionar. Al momento de la donación, actualizarlo al momento de la partición. Así que la idea es mantener el valor de esa donación actualizado. Hay que tener en cuenta varios momentos. Y esto también es importante. En el Código Civil, el plazo genérico era de 10 años de la muerte del causante, y ahora no hay un plazo específico, sino hay un plazo genérico que es de 5 años. O sea que vean ustedes cómo pasan 10 años de la donación, yo ya no puedo recuperar el bien, ni accionar, ni que me den el dinero. Si es que el otro me opone, obviamente, la excepción. Y a su vez pasan 5 años de la muerte y tampoco puedo accionar. O sea que se me acortan los plazos a partir de la muerte, e incluso me corre un plazo en vida, para que me prescriba adquisitivamente el donatario. Ahora sí, hechas estas pequeñas refrescos de memoria, vamos a esta ley del año pasado que modifica el tema de las donaciones inoficiosas. Lo único que se agrega al 2386 es lo que está ahí en rojo. Antes se decía que si excedía estas cuotas que yo mencionaba hace un rato, se reducía. Ahora dice el código que se colaciona. O sea que ya no hay una acción persecutoria, sino que hay una obligación de valor. Se compensa la diferencia en dinero y de esa manera se perfecciona esta donación inoficiosa. Esto es lo que estoy mencionando, ¿sí? El remedio ante la violación de la legítima es obtener un crédito, ¿sí? Entonces, la acción, esperen que corra un poquito, la acción de reducción lo que va a proteger es no solo estas donaciones efectuadas por el causante, sino también cualquier disposición testamentaria, legados, instituciones de heredero, mejoras que exceden la disponible, es decir, que violen la porción legítima. Esto yo no quiero adentrarme mucho en la legitimación activa y pasiva por una cuestión de tiempo, pero vean que se repite, en vez de la palabra forzoso, legitimario, no hay mucho cambio acá. Procede por cualquier título que se deje menos la legítima, la acción de complemento, es lo que estaba mencionando hace un ratito, la reducción también ante institución de heredero de cuota, de legados. Es decir, que la acción de reducción y complemento la puedo aplicar, o la puedo implementar frente a cualquier violación a la legítima. Vean el 2451 que dice, por cualquier título, legado, institución, fideicomiso testamentario, mejora. Después, el código nuevo, otro tema para tener en cuenta, aclara especialmente cómo se van a reducir las donaciones y los legados. Esto también para tener en cuenta al momento de accionar. Reducciones totales o parciales puede haber. Se limitan fundamentalmente los efectos rey persecutorios en esta acción. Esta es la principal diferencia y la principal modificación también agregada el año pasado por el código. Fíjense lo que les decía, los 10 años de posesión a partir de la donación. De alguna manera esto viene a sanear el título, siempre y cuando se oponga como excepción o como acción al momento en que se esté reclamando una acción sucesoria. Todo esto para complementar la primera modificación. La segunda modificación es agregarle al 2457 todo el párrafo que está en otro color ahí, en azul creo. Si yo soy donatario, constituyo una hipoteca, me demandan por reducción, tengo que devolver ese bien
y se cancela esa hipoteca. Sin embargo, lo que decíamos hace un rato, si yo lo vendía a una persona que me compra de buena fe, no afecta a la hipoteca que constituye esa persona, ¿sí? Y acá tenemos una duda, una interpretación que sería posible. ¿A qué se refiere buena fe? ¿A qué se refiere la buena fe del 2459 cuando dice no obstará la buena fe del poseedor el conocimiento y la existencia de la donación? Hace años, cuando venía un cliente y nos decía, mira, quiero comprar esta casa, uno pedía un informe de dominio y veía que en la cadena de dominio había una donación. Le decía, no compres. No, pero está barato. Y sí, justamente, no compres porque puede haber fallecido el donatario ese, que vos no sabés si falleció, pudo haber tenido hijos, pudo haber violado la legítima de alguien, te pueden demandar por reducción, no sabemos. Ahora esa persona, si tiene buena fe, estaría exenta de devolver ese bien. Ahora, fíjense que si yo me voy a la buena fe que establece el 1902, habla del examen previo a la documentación y constancias registrales. Entonces, ¿habría que requerirle a esta persona que al momento de comprar haga un estudio de títulos? ¿O basta comprarlo sin mayores recaudos? Porque fíjense que esto es contradictorio con el 2459 que dice que aún si yo conozco la donación, en ese caso aún sí hay posibilidad para oponerme a la reducción. Si yo la conozco a través del informe de dominio y etcétera, acá hay una contradicción entre ambas normas, ¿sí? El 2458 complementa un poquito esto que dijimos recién, diciendo, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, se puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. En este caso también se puede satisfacer en dinero el perjuicio de la legítima para repeler la acción. Entonces, esto vendría a ser una reipersecución a medias. Se prioriza mantener la donación pagándole al heredero perjudicado su porción legítima vulnerada, o la parte de la legítima vulnerada. Y además hay otro límite que es esta prescripción adquisitiva de la cual venimos hablando. Esto también complementa lo que venimos diciendo con la última modificación de esta ley del año pasado. Fíjense que agrega estos dos parrafitos, el inicial y el final. En cualquier caso, esto de los 10 años ya lo había modificado el Código Civil y Comercial, los 10 años de prescripción adquisitiva, pero en cualquier caso que se oponga a esta prescripción adquisitiva, no obsta la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación. O sea que de esta manera cierra esta protección al poseedor, al donatario o al subadquirente, que aún conociendo la existencia de una donación se lo considera de buena fe. Y se contrapone, como decíamos, con el estudio de títulos que yo mencionaba recién. Otra acción protectora, por si esto no alcanzara, es la acción de entrega a la legítima, que no, yo creo que viene a generar más confusión que otra cosa, porque no hay más que esto, y se la vuelve a mencionar cuando el código regula o legisla al heredero de cuota, que es aquel, o es la situación en la cual queda el que inició la acción de entrega de la legítima. No voy a entrar en analizarlo. Simplemente vean que, bueno, habría que hablar de la preterición en el código viejo, pero es simplemente el legitimario o el forzoso a quien el causante le dejó, perdón, lo omitió y además instituyó a otro heredero, generando una colisión en el llamamiento. Tengo un hijo e instituyo heredero a un amigo. Es el legitimario preterido. Antes iniciaba la acción de preterición, le daban su legítima, el remanente se lo daban al instituido. Hoy, este buen señor que quiere proteger su legítima queda como un heredero de cuota, reduciéndose su participación en herencia. Dije que no me iba a meter en esto y algo dije, pero bueno, no puedo no decirlo. Pero básicamente esta acción no dice más que esto que están viendo. Procede, en este caso de preterición o omisión,
y también procede cuando el difunto no dejó bienes, pero hizo donaciones. Raro supuesto en el cual doné todo en vida, obviamente en vida, no dejo nada, y bueno, acá puede iniciar una acción de reducción o una de entrega a la legítima. Yo, para resumir esta parte, no iniciaría una acción de entrega a la legítima, en ningún caso, porque el heredero forzoso que la quiere proteger, lo único que va a hacer es ver disminuido su participación en la herencia porque es considerado heredero de cuota. Entonces, para hacer, creo que ya voy por un tercio de la exposición, la primera parte, los pros que tiene esta regulación es que hay títulos que no van a ser observables. Se va a favorecer el tráfico jurídico, hay mayor seguridad jurídica, de alguna manera se pueden dar anticipos de herencia o planificar la herencia de alguna manera un poco mejor. Los beneficiarios son los donatarios, y los terceros, cualquier persona que compre un inmueble en el cual aparece una donación en la cadena de dominio, va a estar más tranquila. Al menos, si yo veo que la donación tiene 10 años, 11 años, compro totalmente tranquilo, porque sé que me protegen, bueno, estos institutos de prescripción y demás. Los contras es, bueno, vulnerar la igualdad en la partición, la legítima, las acciones. Esto puede parecer injusto, también especulativo, depende de donde se lo mire. Un hijo que ve que el padre dona varios bienes y el padre vive 11 años más, y dice, bueno, ya está. No puedo hacer, el día de mañana no voy a poder hacer nada porque ya pasaron 11 años, ya está, no hay acción. Entonces, de alguna manera también se puede desproteger a los herederos y al patrimonio familiar. Hay quien sostiene, y yo también alguna vez pensé, si se eliminan las legítimas directamente. Hay incluso tesis doctorales que proponen o dicen que la legítima es inconstitucional, bueno, lo fundamentan, etc. Hay países en los cuales no hay legítima. ¿Qué pasaría? No sé si estamos listos para un sistema jurídico sin legítima por nuestra tradición. Lo dudo. Lo que me queda claro es que hay que... Simplemente yo marqué algunas cuestiones y algunas contradicciones en el código. Me parece que nos debemos una reforma integral al régimen sucesorio para de alguna manera ordenar estas acciones que están bastante mal reguladas o hay algunas contradicciones. Dicho esto, un poquito de agua y me fijo si hay alguna pregunta para hacer. No sé si hay alguna que me quieran hacer. Escritas no veo, pero si quieren preguntar algo, no hay problema. ¿Vamos bien? Bueno, avanzamos entonces. Bueno, y acá nos adentramos en otro territorio todavía más pantanoso que el anterior. Y es lo que generalmente nos toca cuando asumimos el patrocinio en una sucesión. Yo tengo un poco de mala suerte, me tocan la mayoría de sucesiones empezadas y con conflicto. Pero bueno, hay sucesiones que uno inicia, termina rápido, se ponen de acuerdo, pero por lo general, como decía al principio, una sucesión es relativamente sencilla de tramitar, tanto que a veces nos quieren sacar las incumbencias de hacer sucesiones extrajudiciales o administrativas o notariales. Pero bueno, cuando se pone compleja la cosa, bueno, hay que empezar a distinguir y hacer planteos. Entonces, hasta acá esta cuestión que imagínense plantearle todo lo que vimos recién o hablamos recién a un cliente que lo único que quiere es decir, mira, yo me quiero morir tranquilo y le quiero dejar a mi hijo esto, a mi hija esto y a mi mujer o a mi marido el otro.
Difícil explicarle esto. Bueno, tendremos que hacerlo de la manera más sencilla posible. Producido el fallecimiento del causante, ahora estamos en una situación de indivisión, desde la muerte hasta la partición, de comunidad hereditaria, en la cual el primer conflicto que va a haber es quién administra, quién cobra el alquiler, alguien que está ocupando un inmueble y que se quedó sin rendir cuentas, o alquilándolo a su vez y cobrándose el dinero, el uso exclusivo de los bienes, la pelea por ser administrador. Hay como un fanatismo, ¿no? por ser administrador judicial. A mí jamás me gustaría, digamos, es trabajo, responsabilidad, está bien, puede haber algún honorario, pero meterse a administrar una sucesión, la verdad, digo, hay que tener un poco de ganas, ¿no? Más desconociendo, porque mucha gente quiere ser administrador, y vamos a ver que no es tan sencillo. Y si agregamos al cónyuge supérstite, que a su vez se puede, o tiene como 3 o 4 capas de derechos superpuestos sobre lo que era la vivienda familiar, o el último homicidio del causante, o la vivienda conyugal, como lo queramos llamar, se va a hacer más complejo todavía. Entonces, vamos a distinguir 3 cosas. Administrar los bienes de la herencia desde la muerte y hasta el inicio del juicio, extrajudicialmente, o seguir haciéndolo extrajudicialmente aún con un juicio iniciado. La adopción de medidas urgentes sobre los bienes, que a veces tiene consecuencias que los herederos no saben. Y la lucha esta por ser administrador judicial y qué puede hacer y qué no el administrador judicial. Entonces, acá la reforma, para colmo, en el Código Civil y Comercial, regula estas cuestiones que a su vez se superponen con los códigos procesales, para sumarle un poquito de condimento a todo este lío del cual estamos hablando. Entonces, la administración extrajudicial, ¿cuándo se da? Acá hay que distinguir 2 cosas. No estamos hablando del administrador del sucesorio. Estamos hablando, puede haber o no puede haber administrador designado del sucesorio, puede haber o no puede haber una sucesión iniciada. Muere una persona, a los 2 días, a los 3 días, a la semana, al mes, un hijo levanta una cosecha y la vende. Un hijo se manda solo a firmar un contrato de alquiler y renovarlo. El cónyuge le lleva una carta documento y dice, bueno, yo la contesto, total, ¿qué puede pasar? Bueno, hay que distinguir actos conservativos y urgentes de actos de administración y de disposición. No es lo mismo. Cualquier heredero puede realizar un acto conservatorio y urgente. Y eso vamos a ver que puede o no tener consecuencias. Pero para administrar los bienes y para disponer de los bienes hace falta unanimidad. No hay mucho más misterio que esto. Unanimidad para disponer y administrar. Me puedo mandar solo a realizar algo urgente. Se rompe un caño, una reparación urgente, vender una cosecha, pero porque se está pudriendo la mercadería, o digamos, me sale la vegetación, los vegetales, la cosecha, bueno. Pero después tengo que rendir cuenta de lo que hice. Es distinto a si me quedo con ese dinero. Entonces vamos a empezar un poco a analizar esto. ¿Por qué decía que hay que tener cuidado? Porque hay actos de administración, de nuevo, extrajudiciales, que implican aceptación de la herencia, otros que implican aceptación forzada de la herencia, y otros que no implican aceptación. Son los que ustedes están viendo allí. Depende cómo yo acepte la herencia, va a variar mi responsabilidad. Si yo cometo un acto o realizo un acto de aceptación forzada, que por ejemplo, vendo esta cosecha y me quedo la plata, acepté la herencia y además tengo responsabilidad con todos mis bienes. Y encima no
participo en aquello que oculté o que sustraje. Ahora, si yo hago lo mismo, pero pongo a disposición de los demás el dinero, es un acto urgente que no implica aceptación. Ustedes ya ven actos conservatorios, administración provisional, necesarios, excepcionales, pagar deudas, alquileres, cobrar un alquiler y pagar algo. Esos son actos que son urgentes pero no implican aceptación. ¿Sí? Entonces hay que distinguir, y la gente debería consultarnos antes de ponerse a vender, a alquilar, a renovar contratos, a pagar cosas, a contestar carta documento, menos aún, porque puede implicar o no aceptación. Y a lo mejor esa persona quería renunciar a esa herencia y terminó aceptando. Tenemos a su vez, si yo quiero ser todavía más cauto, iniciado ya el sucesorio, le puedo pedir, digamos, iniciado ya si justamente yo ya acepté la herencia, o incluso antes, de cara a alguna eventual aceptación, o renuncia, para atajarme y no mandarme ninguna macana, lo que puedo hacer es pedirle al juez, aún ante la apertura del sucesorio, que dicte medidas urgentes conservatorias del patrimonio del causante. No del patrimonio, en realidad, porque no todo el patrimonio se transmite. De la herencia, vamos a decir, que es lo que sí se transmite. Y la designación de un administrador provisorio. Y acá el código empieza a mezclar o a hablar de actos que requieren unanimidad, que en realidad no serían estos de administración, pero se puede llegar a pedir, y de hecho en algún caso lo he pedido, que el juez autorice, por ejemplo, la renovación de un contrato de alquiler para evitar que tener un inquilino sin contrato o que se vaya, abandone la locación y bueno, eso cause perjuicio al sucesorio. Entonces, estas medidas son ante el peligro material o jurídico de la herencia. ¿Sí? Y se distinguen las medidas cautelares, pero no hace falta acreditar tantos requisitos como peligro de una demora, verosimilitud del derecho, contracautela y demás. Con acreditar o invocar que se quiere proteger los bienes del sucesorio sería suficiente. Fíjense que los códigos procesales también, el 725 de provincia, bueno, el otro artículo de nación, contienen también estas disposiciones protectorias que incluso pueden ser pedidas de oficio por el juez. Recién decíamos que no, que se diferencian en las medidas cautelares genéricas. Y llegamos también a una cuestión que se plantea mucho en las sucesiones, y es el uso exclusivo, este heredero, no hablamos todavía del cónyuge que queda viviendo en lo que fuera su vivienda con el causante, sino el heredero que se atribuye unilateralmente el uso exclusivo de una propiedad. Tradicionalmente, lo que se pedía en estos casos era un canon locativo por el uso exclusivo de este bien del acervo. Pero fíjense que el 2328 del código es más amplio. Fíjense que dice que el copartícipe que usa privativamente la cosa indivisa está obligado, excepto pacto de contrario, a satisfacer una indemnización desde que le es requerida. Y acá empieza el problema. El problema para él. Porque se puede, a mi juicio, requerir mucho más que un canon locativo. Fíjense que el concepto de indemnización que nos da el código en la parte de daños es mucho más amplio. Pérdida, disminución del patrimonio, del lucro cesante, el beneficio económico que podía esperar, la pérdida de chance, etcétera, etcétera, etcétera. El daño moral, lo que antes era el daño moral. Entonces, fíjense que además del canon locativo que tradicionalmente se pide, yo, por ejemplo, podría decir, claro, hay que armar toda la cadena en el nexo causal, ¿no? A raíz de que vos estás ocupando la casa de papá, a mí se me cayó esta operación inmobiliaria. Bueno, debería probar. Se me ocurre que esto puede darse, por ejemplo, si llega a un acuerdo de partición, donde esta persona que está haciendo el uso exclusivo me dice, bueno, en 15 días te doy la casa, entonces yo ya me comprometo con otro negocio jurídico
teniendo en vista esa entrega y no cumple. Ahí lo veo más viable. Pero decir, bueno, se me cae una compra porque no contaba con este dinero es bastante incierto, ¿no? Hay que probar el nexo causal. Se me ocurre eso, ¿sí? Una partición acordada y no cumplida. ¿Desde qué momento se debe? Suena raro decir que la indemnización se debe desde que es requerida, porque si hay un daño, no es de que lo requiero, es de que ocurre. Otra cuestión para pensar. Tradicionalmente, cuando se pide un alquiler, un canon locativo, acá la jurisprudencia tiene como 4, y lo he sufrido en carne propia en alguna audiencia, tiene como 4 momentos. La mayoría dice que es de la intimación fehaciente. Algunos jueces entienden que es de la fecha de audiencia de mediación, o de la notificación de la mediación, o del cierre, o de que le notifico la demanda. Vamos de lo más frecuente a lo menos infrecuente, pero puede pasar. Entonces, lo ideal es intimar inmediatamente, bueno, y obviamente plantearlo lo más lejanamente posible en el tiempo. ¿Hasta cuándo se debe este canon, este alquiler o esta indemnización? Bueno, mientras dure la ocupación del bien. Una vez que este heredero pone a disposición mía, este inmueble, ahí ya hasta ese momento no correría, pero tiene que ser una puesta a disposición efectiva, que yo pueda, que se pueda materializar la partición o que yo pueda tomar posesión del bien. Y acá va a ser relevante o decisiva la prueba pericial. Va a haber que ofrecer en este pedido un perito tasador que va a ser el que fije algún valor histórico al momento quizá de que se produjo la oposición, un valor actual al momento de la pericia y hacer alguna proyección a futuro de lo que puede llegar a aumentar el alquiler, y en base a eso solicitar un canon locativo. No es necesario en la intimación decir me debes 50.000 pesos. Es conveniente estimar el valor y poner lo que en más o en menos determinen las pericias y el juez, ¿sí? Pero no es obligatorio consignar un monto. Con oponerse a ese uso privativo ya sería suficiente. Claro, lo que pasa casi siempre es que el demandado lo que hace es decir, bueno, pero ya acá pinté, construí. Entonces, acá hay dos criterios. Uno que dice, la mayoría, que hay que probar las mejoras, y después hay que entrar a analizar si las mejoras son útiles, necesarias, suntuosas, si correspondía o no hacerlas. Y otra corriente doctrinaria dice que las mejoras se presumen si es que está en buen estado el inmueble. O sea, si se hace una constatación y el inmueble está en buen estado, se presume que quien vivió ahí 2, 3, 4, 5 años lo mantuvo y algún arreglo hizo. Yo me inclino con que hay que probarla, la mejora o los arreglos. Después está el tema del reintegro de estos arreglos o gastos. En ese caso, en algunos antecedentes se permite compensar, con una suerte de reconvención, compensar el dinero, y en otros se lo manda a iniciar un reclamo aparte. En cuanto a los servicios, los tiene que pagar el que vivió ahí, ¿sí? En cambio, las expensas y los impuestos no, son dos cosas distintas. Impuestos y expensas se soportan en proporción a lo que cada uno participa, en cambio los servicios lo tiene que soportar, obviamente, si tuvo luz, gas y demás, si lo utilizó, lo tiene que soportar esa persona. Un tema que menciono también al pasar, que da para hablar mucho, pero solamente lo menciono, es que todo esto, si yo pido un canon locativo y me dicen, momento, acá tengo el testamento de papá que dice que por 10 años esto no se toca. Entonces hay una indivisión ahí. O el cónyuge superti te pide la indivisión. O se opone a partir de esa vivienda. Entonces hay que ver quién es el que está habitando esa vivienda y qué derecho tiene. Porque a lo mejor tiene, como el cónyuge superti, que vamos a ver a continuación,
3 o 4 derechos sobre esa vivienda, o a lo mejor ahí no hay división pactada, o a lo mejor aparece un fideicomiso también testamentario que vamos a ver también en un rato. O sea, que tengan en cuenta que este pedido de partición, que me habilita a mí a pedir un canon también, hasta que esto ocurra, puede estar supeditado en el tiempo, postergado por una indivisión forzosa. Esto también lo menciono porque da para mucho, pero tengan en cuenta que el cónyuge supérstite está en una posición mucho más ventajosa que los demás herederos en relación al inmueble que fue el causante. Lo que era la vivienda conyugal, hoy vivienda familiar, el código se refiere a ella con 4 o 5 última vivienda, último domicilio del causante, etc. El cónyuge puede, además de pactar esta indivisión que vimos recién, por eso decíamos que son 4 derechos que tendría sobre esta vivienda, pedir la indivisión por hasta 10 años, oponerse a que se incluya en la partición si es que prueba. Cada derecho tiene sus supuestos de procedencia y cuestiones que hay que probar. Si prueba que construyó con fondos gananciales parcialmente esta vivienda, puede oponerse a que se incluya en la partición. Puede pedir, que es lo más usual, el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que es vitalicio y gratuito. Dicho más claro, se puede quedar viviendo ahí gratis hasta que se muera. O puede pedir la atribución preferencial en la partición, es decir, quedarse a título de dueño en la partición con ese bien. Entonces, cada uno de estos es un instituto distinto que habría que analizar en profundidad. Pero va a haber que preguntarle a esta señora o a este señor, al viudo o a la viuda, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere vender la casa dentro de un poco tiempo? Bueno, hay que pedir la partición. ¿Quiere quedársela usted? Puede pedir la atribución preferencial. Pero si se la quiere quedar, ¿puso dinero, ganancial, etcétera? Dice, no, no puse nada. Bueno, se puede quedar viviendo ahí gratis. No, pero mi idea es venderla al poco tiempo o quedármela, arreglarla y venderla. Me olvidaba de otro derecho, que es la licitación. El código permite, al regular la partición, permite licitar el bien, para evitar justamente un remate de la propiedad. Antes, cuando no había acuerdo en una sucesión, se remataban los bienes. Ahora tenemos la licitación e incluso la venta judicial. Pero supongamos que esta persona, este viudo o viuda, tiene un dinero guardado y dice, no, yo lo voy a licitar porque me lo quiero quedar. No puedo probar que puse bienes gananciales, no ayudé a construirla y no me la quiero quedar gratis. Tengo $200.000 y quiero quedármela. Puede pedir la licitación de ese bien. Entonces vean también que estos pedidos de compensaciones o de canon están limitados también mucho por la presencia de un cónyuge supérstite. Otro problema que tenemos en esta etapa, que es la comunidad hereditaria, es que esta designación del administrador no está claro qué mayoría necesito. Porque el Código Civil y Comercial, cuando regula el proceso sucesorio, habla de mayoría. No dice si es mayoría simple, mayoría absoluta. En cambio, los códigos procesales establecen un sistema de simple mayoría, un sistema de audiencias, una remisión un tanto confusa del administrador al partidor, al tasador. Pero bueno, hay como 2 regímenes donde se podría llegar a discutir qué mayoría es la necesaria para designar un administrador. A su vez, tengan en cuenta que se pueden designar varios administradores. Otra cuestión que causa un poco de confusión es cuando el código en el 2353 habla de la facultad del administrador judicial de enajenar bienes. Ya vimos, dice el código, que para enajenar hace falta acuerdo unánime. Acá el código le está dando una facultad que tradicionalmente el administrador judicial no tiene.
no vamos a ver la naturaleza jurídica, si es un auxiliar de justicia, un mandatario, etc. Pero lo que está claro es que el administrador judicial realiza actos urgentes y de administración, si se quiere, ordinaria, no administración en términos de alquilar o mucho menos vender. No puede renovar un contrato de alquiler solo, necesita la conformidad de todos los herederos. Acá, entonces, fíjense que existe también la posibilidad de pedirle eventualmente, nos conviene a lo mejor pedirle al juez que nos autorice y en ese caso se podría llegar a autorizar a realizar un acto que requiere unanimidad. Algunas cuestiones respecto a las funciones del administrador, como dije recién, medidas urgentes, el código me detalla qué puede hacer por sí solo, para qué acto necesita acuerdo unánime o autorización judicial. En definitiva, tiene que dedicarse a lo urgente. Pagar deudas que vencen, contestar eventualmente una demanda contra la sucesión, un poco he visto casos, pero no. Ahí se discute bastante la legitimación pasiva, y justamente discutir la naturaleza del administrador, porque si se lo considera mandatario podría contestar una demanda y si no, no. Pero bueno, eso es otro tema para discutir. Pagar deudas y legados, que en realidad también es un rol del albacea, el pago de legados. Como se dan cuenta, está bastante confusa la regulación del administrador. Entonces, planificación de la herencia, vimos que podemos empezar a planificar un poco de cara a esta sucesión. Comunidad hereditaria, administración de los bienes, quién puede hacer qué. Y vamos a ver, para terminar esta segunda parte, la responsabilidad por deudas del causante. ¿Ustedes recuerdan? Voy a ver el chat a ver si hay alguna pregunta. A ver, pregunta, ¿cuál sería la acción que tiene la concubina, así sin red, leo y vamos a ver si podemos. ¿Cuál sería la acción que tiene la concubina con unión civil e hijos mayores? Sería una unión, bueno, hay que ver si es unión civil o es unión convivencial, pero entiendo que se refiere a una unión convivencial al referirse a concubina. ¿Cuál sería la acción que tiene para reclamar la parte de la sociedad de hecho hacia los herederos que usufructúan de los bienes del causante? Bueno, ahí es todo un tema, y no lo digo para excusarme de contestar, es todo un tema, ¿por qué? Porque hay que analizar dos cuestiones. Si vamos a encarar el reclamo como en función de la disolución de la unión convivencial, hay que analizar si hay unión convivencial, 2 años de convivencia, ausencia de ciertos impedimentos, etc. Si está inscripta o no, y la fecha de la muerte. Pero tengan en cuenta, esto es otra paradoja del código, otra contradicción, que el conviviente supérstite puede pedir una compensación económica a los herederos de su conviviente fallecido. En cambio, el cónyuge supérstite no, porque la compensación económica es un efecto del divorcio, no de la muerte del cónyuge. Que hay un plazo de 6 meses desde que se murió el conviviente supérstite. O sea, primera cuestión, si hay unión convivencial y si correspondería un reclamo de compensación económica. Pero si yo lo encaro como sociedad de hecho, la jurisprudencia tradicionalmente dijo, y esto es casi unánime, que el mero concubinato o la mera unión convivencial no hacen nacer una sociedad de hecho entre los miembros, ¿sí? Sino que tendrá o no los derechos que le acuerde la ley a la unión convivencial, y que si quiere leer una sociedad de hecho tendrá que probarlo con un juicio de disolución de sociedad de hecho, como si fueran 2 amigos que pusieron un kiosco, para hacer lo más claro posible. O sea que ahí hay que analizar un poco estas cuestiones. Sociedad de hecho, por la mera convivencia no hay. Hay que probar los aportes y probar las ganancias, el retiro de las ganancias, la división de ganancias, la división de roles, como si yo pusiera un negocio con un amigo.
Otra pregunta. Si uno de los herederos alquila la casa para poder responder a los gastos de conservación del inmueble y urgente, ¿sería fundada su actuación? Sí. Va a dar lugar a que le discutan si lo alquiló bien, si lo alquiló mal. Yo entiendo, de hecho estamos discutiendo eso en una sucesión, que es un acto urgente. Yo en ese caso lo que haría, y también hice, es pedir la autorización al juez a renovar la locación. Pero ahí corro el riesgo de que me digan la mayoría no quiere eso y el juez le da razón. Hay muchas normas ahí para echar mano, habría que profundizar un poquito. Para mí sí, es un acto urgente. Siempre y cuando yo lo acredite, rinda cuentas inmediatamente, me lo van a seguramente querer impugnar. Bueno, voy a avanzar un poquito y después vuelvo al chat para si hay alguna otra pregunta. Habría que repasar un poco, muy brevemente, la aceptación de herencia en el Código Civil derogado. Había dos maneras, con beneficio inventario o pura y simplemente. Toda herencia se presumía aceptada con beneficio inventario, lo cual significaba que yo no respondía con mi patrimonio como heredero por las deudas del causante, y que por más que la persona a quien yo iba a suceder estaba llena de deudas, yo estaba tranquilo. Si yo cometía algún acto prohibido, ocultar bienes, no hacer el inventario y demás, perdía el beneficio de inventario y me transformaba en un aceptante puro y simple. ¿Sí? Básicamente era así. Hoy el Código Civil y Comercial no habla más de beneficio de inventario ni habla más de aceptación pura y simple. Y en vez de haber dos supuestos de responsabilidad, o sea, separación de patrimonio, beneficio de inventario, o confusión de patrimonio, aceptación pura y simple, para alegría de todos, hay una categoría intermedia. Entonces, hay tres criterios de responsabilidad del heredero que acepta una herencia frente a los acreedores del causante. Fíjense, ¿cuál sería el principio? Esto también, y no es que esté queriendo vender otra charla y otro curso, pero habilita una clase específica, una charla o un debate específico sobre las deudas del causante, porque realmente hay que bucear entre muchos artículos, saltar 100 para adelante, 100 para atrás, pero resumido, el principio es que yo heredero no respondo por las deudas del causante. Fíjense lo que dice el código, queda obligado por las deudas y legados, solo hasta el valor de los bienes recibidos. Y cada uno responde en proporción a lo que hereda. ¿Sí? Otro artículo me dice, en principio responden por las deudas con los bienes que reciben. O sea que el principio es una suerte de beneficio inventario viejo. El principio es que yo no respondo con los bienes personales, sino con lo que recibo del causante. Van a ver que esta es casi la excepción, fíjense. La primera excepción. El código dice que yo respondo con mi patrimonio hasta el valor de los bienes recibidos si los hubiera enajenado. 2280. No aclara si esta enajenación fue ocultándosela a los demás herederos. Si obtuve declaratoria, pagué todo como corresponde, honorarios, tasa, etcétera, dominio, inhibición, etcétera, y inscribí y vendí, o vendí por tracto abreviado. No dice nada. O sea, fíjense que si yo, acá empieza el lío, si yo heredero obtengo declaratoria, no omito a ningún heredero, no pensemos cosas raras, petición de herencia, no, está todo perfecto, somos dos, declaratoria, inscribo y vendo, o vendo por texto abreviado, todo esto en el lapso de, no sé, 1 año, 2 años, fallecido el causante, a los 3 años viene un acreedor del causante y dice, momento, págueme, su deuda no está prescripta, y yo le digo, no, yo ya vendí, ya está, llegó tarde. Usted tiene una acción de separación de patrimonio, y me dice, no, eso era en el código viejo. Acá el 22 se pone con el valor de lo que recibió.
¿por qué enajenó el bien? No, pero el abogado me dijo que la sucesión ya la había terminado. Bueno, sí, pero acá está. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese heredero va a tener que responder con su propio patrimonio, pero hasta el valor de lo que recibió. Y si yo tenía solo una casita y recibí un inmueble, no sé, digo, me tocaban $100.000 y lo vendí y me lo gasté, ahora voy a tener que sacar $100.000 de mi patrimonio. Entonces, fíjense lo complicado que está hoy entre que no puedo hacer nada si veo que hubo una donación y pasaron 10 años. No me quedo tranquilo si vendí los bienes de la herencia haciendo todo bien ilegal porque aparece un acreedor. No sé, me toca como para desalentar que haya sucesiones. Tengamos en cuenta esto. La segunda excepción sí es casi idéntica al código viejo, que es responder con todo mi patrimonio como heredero cuando realizo actos prohibidos. En ese caso, lo dice el código, si no hago el inventario, ocultamiento fraudulento de bienes, exagerar las deudas de la sucesión, enajenar bienes sin consentimiento. Y voy a esto a la pregunta de una doctora de recién, que olvidé, perdón, el nombre porque lo vi rápido. Si enajeno bienes de la sucesión, no, perdón, me había preguntado por un alquiler. Pero bueno, supongamos que yo en vez de alquilar vendo una cosecha, agarro unos fondos de una caja fuerte y los uso para pagar algo, pasaría a responder con todo mi patrimonio, ojo. Salvo que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese a la masa. Entonces, también cuidado con esos alquileres que hay que rendirlos, me los puedo quedar, porque pasaría a configurarse un ocultamiento de bienes. Entonces, acá una pequeña conclusión a esto que estamos hablando. El esquema anterior era más justo para el heredero, el código viejo. El esquema actual, yo como heredero puedo llegar a responder con todo mi patrimonio aún sin haber hecho nada malo o nada, no sé si malo, ilegal, nada desordenado, con autorización judicial, con conocimiento de los demás herederos. Aparece un tercero, me dice, no está prescrito su crédito, respondo con todo mi patrimonio si vendí los bienes. ¿Cómo se soluciona esto? Y esperando 5 años desde la muerte del causante, porque es el plazo de prescripción genérica, o sea, ya a los 5 años de muerto el causante, ya cualquier crédito, cualquier deuda que hubiera tenido, ya estaría prescripta. Así que esa sería, creo que, una de las pocas soluciones que habría. Entonces, de nuevo, lo mismo que dijimos respecto a las donaciones, lo podemos decir con la responsabilidad del heredero. Se favorece a los acreedores, se desprotege la legítima, los cursos de prescripción. En esos, no se alegren, pues no terminó, falta una parte, esta es una parte de una presentación. Como ven, parecería que el heredero está un poco acorralado, ¿no? No sé qué opinan, a ver. Hablen un poquito así, no me quedo sin voz. ¿Quién me quiere comentar algo? No sé si tiene algún caso particular que los esté atormentando, algún heredero ahí que está protestando que no sabe qué hacer, o... Natalia, a ver. Sí, quiere hablar, la doctora. A ver si yo tengo que habilitar el audio o no. Hola, no sé si se me escucha. Ahí está, sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hay una sucesión que me tiene mal hace 2 años más o menos. Son 5 herederos y por eso una sola es la que no está de acuerdo en alquilar el inmueble y la casa se está viniendo abajo, me comenta. Entonces es como de suma urgencia que lo más factible sea alquilarla como para que tener un ingreso y poder conservarla, poder mejorarla para así conservarla de mejor manera.
Pero bueno. Ella quiere alquilar. ¿Eh? Y los hermanos, ella quiere alquilar y los demás quieren vender. No, los 4 quieren alquilar, pero una Ah, sola al revés. como que se rehúsa. Claro, yo tuve un caso al revés, donde todos querían vender y eran 5 y una quería alquilar. Y no se resolvió, porque los que querían vender no querían poner plata, esto debe ser así, pero al revés. Y la que quería Claro. alquilar quería arreglarlo, poner plata para venderlo a un mejor precio. Lo que pasa es que el código establece, bueno, al menos ahora ahí perdido vimos que el juez puede llegar a autorizar un acto que requiere unanimidad. Iría por ese lado. El código exige unanimidad para disponer y para administrar. Ese es el tema. O con que uno no Claro, quiera, sea que quieran alquilar o vender, la mayoría, la minoría, con que uno no quiera, frena el resto. todo y se va a una partición judicial. Le hago una pregunta, por ahí me estoy adelantando a lo que va a hablar más adelante. Si piden la partición judicial, el que está designado partidor, ¿es quien se encarga de la venta del inmueble? El partidor, no voy a hablar hoy específicamente de partición, pero si yo pido la partición, y noto en varias sucesiones que los juzgados son bastante reacios a fijar audiencias de partición, no sé por qué. O no la fijan, o me dicen que previo a hacer una propuesta, Sí. digamos, el código dice, si no hay acuerdo, audiencia de partición, no me pongo de acuerdo, se sortea un perito partidor y listo. Pero bueno, no estoy teniendo suerte, no es que sea un fanático de las particiones, pero lo ideal es llegar a un acuerdo, vender, cobrar los herederos, cobrar los abogados, Sí, tal pero a cual. veces no se puede. Pero digo, el partidor, habría que hablar, pero básicamente dos cuestiones. En principio, una vez sorteado, tiene que hacer el cálculo de la legítima, la cijuela, distribuir todo. En principio debería hacer la distribución en especie. Sí. O sea, si hay 5 lotes y los 5 valen lo mismo, uno a cada heredero, por ejemplo. Si no puede adjudicar en especie, bueno, ahí tenemos la posibilidad de que un heredero se oponga a la partición, un tercero, o el cónyuge supérstite, o pida la atribución preferencial, o alguno quiera licitar, y nos zafamos de todo este problema, porque el que más plata pone se lo queda, el bien adquiere más valor y le tiene que dar la parte a los demás. No es que el más rico o el más pudiente se queda el bien y perjudica a los demás. Si vale 100 y yo ofrezco 500.000 porque me lo quiero quedar, ahora el bien vale 500.000 y le tengo que dar la parte de los otros. Pero el perito partidor, para ir a la pregunta, tiene 2 posibilidades, 3. Adjudicar en especie, esto está perdido en la parte de proceso sucesorio en el Código Civil y Comercial. Sí. Y muchos juzgados tampoco lo saben. Cuando uno va a una audiencia de partición que finalmente tuvo la suerte de que se la designen, y un poco nos exhortan muy fervientemente a llegar a un acuerdo, porque si no se remata todo, uno ahí le tiene que decir al secretario o al juez, mire, acá el artículo, ahora no me acuerdo cuál es, vamos, dice que el partidor puede, si no puede atribuir en especie, puede proceder a la venta judicial. Y la venta judicial no es un remate. Claro. Exponer a la venta a través del juzgado, tampoco está regulado cómo se hace, pero exponer a la venta a través del juzgado, se pone una No tasación, estaba tan... y no es que hay un segundo remate que baja el precio, no. Lo tasa, no sé, a valor real, $100.000, sale a la venta a 100.000, quizá con un margen de 5.000 para abajo. Se vende a través del juzgado. Bien, Bueno, a mí me han dicho, perfecto. bueno, Sí, pero esa es era como mi un duda. remate eso. Pero bueno, hay muchas veces hay gente que no quiere el brazo a torcer. Pero ahí hay que bucear en el código, que por ahí puede haber alguna respuesta. O sea, que el partidor puede hacer la venta judicial sin llegar al remate. Justamente se especificó esto para evitar que se malvendan los bienes. Perfecto, gracias. De nada. Otra pregunta, ¿puede la cónyuge supérstite solicitar el derecho real de habitación vitalicio y gratuito si tiene otro bien inmueble? Ese es otro tema que en algunas jornadas, creo que fue en Bahía Blanca, sí,
En Bahía Blanca se habían hecho las jornadas nacionales y se planteó todo esto, y se discutió, y habíamos llevado una ponencia, que como está redactado hoy el código, yo puedo tener una mansión de 3 millones de dólares y quedarme con un departamentito de 2 ambientes, que era la vivienda, la vivienda familiar o el último homicidio causante. Porque hoy el código no dice, como decía el código viejo, que la vivienda no podía superar el valor de la ley de bien de familia. No hay ni monto de valor, ni dice si hay otros bienes que pueda utilizar este cónyuge supérstite. Ahí lo que hay que plantear es, que nosotros decíamos, una cuestión, hacer un planteo de inconstitucionalidad, porque es un evidente abuso de derecho que si yo tengo 14 propiedades, querer quedarme con una propiedad viviendo ahí de por vida, habiendo otros herederos que quizá tienen que ir a alquilar o no tienen bienes. ¿Sí? O sea que en realidad el código no dice nada, puede. O sea, la respuesta es sí, puede. Pero hay que analizar cada caso en particular, ¿sí? No sé cómo estamos de tiempo. Yo me quedaría hablando toda la noche, pero no, vamos a compartir, a ver, para ir redondeando. Esperen que acá salgo de... A ver si esto quedó bien. No creo que me lleve más de media hora, no se preocupen. Puede ser más rápido o más lento, pero si estamos en los parámetros para terminar a las 8, creo que lo podemos hacer. Para terminar el postre, un tema sencillo, que es el fideicomiso testamentario. Esperen que toco acá. Ahí estamos. Uno dice, bueno, todo lo que estuvimos viendo, perfecto, pero yo lo que quería saber era cómo protejo a un heredero con discapacidad o cómo protejo a mis hijos menores si me muero, básicamente. Perdón si hablo así directo, pero bueno, es mi manera de hablar. ¿Cómo hago? O sea, yo, perfecto, ya sé las legítimas, pero bueno, ahora yo quiero instrumentarlo. Bueno, puedo hacer, ya vimos, no en profundidad, pero puedo hacer donaciones, puedo hacer particiones por ascendiente, puedo distribuir la herencia en forma equitativa, respetando las legítimas en vida, con una partición, por donación, una donación, pero ya hasta ahora, una partición por ascendiente utilizando donaciones. También puedo hacer, que es algo que no mencioné, puedo proyectar la continuación de la empresa familiar, que es el único supuesto que permite el código para... es el único pacto sobre herencia futura que permite el código. Ahí estamos escaneando el cerebro un poco. El único pacto sobre herencia futura es el que... perdón, me distraje con un chat. No, una pregunta, una acotación. Es el único pacto sobre herencia futura permitido. Planificar quién va a seguir con la empresa familiar y se prefiere al hijo quizá que estuvo al mando de esa empresa, siempre que no se viole la legítima. Serían algunas de las maneras de planificar la herencia, haciendo legados, mejoras. Pero, con el tema que estaba en el programa, ¿qué artículo? Creo que es el 1100, 1050, por ahí. Se los debo, si alguien lo encuentra. Tardé 25 años en memorizarme de 15 artículos de memoria de código viejo, todavía falta para... nunca le di mucha importancia al número de los artículos. Pero bueno, está por la parte de empresa familiar. Bueno, básicamente, y de manera... Esperen que esto se me corrió acá. De manera lo más sencillo que yo lo pueda decir, esto es parte de una presentación más extensa sobre fideicomiso testamentario. Tenemos un contrato de fideicomiso. Esto va a ir un poquito más rápido, voy a tratar de sintetizar la exposición, que es solamente una ayuda a memoria, quizá no es todo lo prolijo que me gustaría. El fideicomiso testamentario, o el fideicomiso se puede hacer por testamento o por acto entre vivos.
El código permite hacerlo por testamento y me remite a todas las normas y disposiciones de testamento por acto entre vivos. ¿Tenés el cargador del teléfono? ¿Eh? El cargador del teléfono. ¿Cómo funciona esto? El mío está allá, ¿eh? El mío está arriba de la mesita chiquita. Ahí está. Ahí encontré el cargador. Bueno, tenemos partes: fiduciante, fiduciario, beneficiario y otra figura rara, el fideicomisario. Este es un contrato, no me voy a extender mucho, un contrato de ahí viene el nombre, trust, en inglés, fe, la fiducia, la confianza. Es un contrato de confianza. Yo, previendo que algún día me voy a morir, digo, bueno, yo quiero que en esa eventualidad haya alguien de mi confianza que me administre los bienes de la herencia y a favor de otro heredero. Entonces, ¿cómo? Ahí ustedes ven que avance la presentación. Calculo que sí. Tenemos el fiduciante, que va a ser el que entrega los bienes. En este caso ya está fallecido, porque este fideicomiso se hizo en un testamento. No piensen en un testamento de 70 páginas. Se puede hacer un fideicomiso testamentario en 10 renglones. Y voy a poner un ejemplo para que vayan pensando. Quiero que cuando me muera, las 3 casas que tengo las administre la inmobiliaria fulanito durante 5 años, 8 años, ahora vamos a ver el plazo, y que todos los alquileres se lo dé mes a mes a mis hijos o a mi hijo fulanito o a tal persona. Y quiero que cuando termine ese plazo vuelva al sucesor y se reparta, y ahí puede hacer otra cosa, puede decir que se reparta de tal manera. Básicamente es eso. Se puede hacer mucho más elaborado. Entonces, el testador es el fiduciante, es el que aporta estos bienes. Los bienes fideicomitidos, que tienen la característica y la bondad de este contrato, bueno, ahora ya no es un contrato, pero este acto de última voluntad, de que esos bienes, mientras dure el contrato, van a estar ajenos a la ejecución de los acreedores. Ustedes ya sabrán que consta a grandes rasgos un fideicomiso. ¿Sí? Esto está separado, es un patrimonio que no es de nadie, dicho mal y pronto. El fiduciario va a ser esta persona que va a administrar este fideicomiso, estos bienes. Puede ser una persona física o jurídica, esto igual que entre vivos, que designe el testador, fiduciante, adquiere la propiedad fiduciaria. Yo dije que no es de nadie, pero en realidad es una propiedad fiduciaria, no es el titular, la adquiere para administrarla. A la muerte del causante, no es sucesor del causante, es un administrador. Cuando termine este fideicomiso va a pasar esos bienes al beneficiario o al fideicomisario. Cuando termina este plazo que le pone el testador, los bienes vuelven y se repartirán como establece la ley o quizá como diga el testador. Durante la vigencia de este fideicomiso, los frutos los recibe el beneficiario. Que este beneficiario sí es un sucesor del causante. Y acá viene el lío. Va a ser considerado heredero o legatario dependiendo qué reciba y durante cuánto tiempo reciba. Porque todo parece muy lindo, pero si yo a una persona le doy 500.000 pesos por mes por el alquiler de 8 propiedades, y no sé, en 1 año, 2 años, 10 años, cuánto le estuve dando. Entonces, no sé si va a ser considerado legatario de frutos, o si va a ser considerado heredero, si es que al final el fideicomiso se queda con ese bien. O sea que puede ser heredero o legatario al final de ese fideicomiso, y ahí hay que, volvemos a las acciones protectoras, analizar si se violó la legítima. Pues recordemos que este fideicomiso no es que puedo hacer lo que quiero. O sea, no puedo violar la legítima de los herederos. Cuestión compleja de calcular así en abstracto, imagínense en el medio de todo este fideicomiso en marcha. Entonces, si este beneficiario al final se queda con los bienes, va a ser un heredero instituido. Si se queda con parte de los bienes, podrá ser un legatario de cosas ciertas o un heredero de cuota. A depender de qué sea lo que reciba.
Si en cambio no es el adjudicatario final, sino que los bienes vuelven al acervo hereditario y se reparten, va a ser un legatario de frutos, y por ende sucesor a título singular. Puede no existir al momento de que se celebra el testamento, pero puede decirse quién va a ser. Por ejemplo, el hijo que tenga mi hermana y que exista al momento de mi fallecimiento. ¿Eh? Alguna posibilidad es justamente designar como beneficiario a un embrión crioconservado. Quizás yo me voy a someter a algún tratamiento específico, médico, y a su vez un tratamiento de fertilidad, y quiero asegurar la crioconservación de esos embriones míos o de un tercero, los costos y tratamiento. Puedo prever incluso gastos para afrontar los gastos privados, un amparo de salud, honorarios de abogados, etc. O incluso el embrión puede ser fideicomisario. Ustedes sepan o recuerden que las personas por nacer, a partir de la concepción, hay capacidad para suceder. Por lo tanto, podría designar un embrión como fideicomisario, el destinatario final de estos bienes. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. El fideicomisario va a ser una persona distinta, un tercero distinto. El fiduciario puede coincidir o no con el beneficiario y va a ser el que en definitiva se quede con los bienes. Y de nuevo va a depender si hereda, si sucede a título universal o singular, dependiendo qué es lo que se queda. Esto, a grosso modo, es para que ustedes vayan teniendo en cuenta cómo funciona. Esto es lo que estuvimos mencionando recién, se aplica al actos entre vivos y también Ortis causa. Se aplica la mejora a favor del heredero con discapacidad, la cual vamos a hablar ahora a continuación. Puedo afectar a este fideicomiso toda la herencia o una parte. Le puedo dar instrucciones a cada parte, puedo prever la sustitución también. No debo afectar la legislación, como dije hace un rato. Y puedo prever, obviamente, para que esto no me quede sin una pata, si fallece o no quiere aceptar el cargo de alguna de las partes, puedo prever que haya un sustituto. Y fíjense que el plazo máximo es de 30 años a partir de muerte del causante. O sea, si yo quiero hacer algo, digamos, loable, proteger a un heredero, lo puedo hacer. Ahora, si yo quiero hacer una maldad, también puedo. Puedo establecer, por 30 años nadie toca nada, los frutos los va a percibir una inmobiliaria y se lo va a dar a una sociedad de beneficencia X. Bueno, ahí hay que ver, porque el juez puede hacer cesar el fideicomiso si se afecta a la legítima. Hay como una contradicción, no puede afectar a la legítima, pero 30 años, muchos herederos quizá ya no estén al momento en que termine. Entonces, se le van a aplicar las pautas entre vivos que sean compatibles. Los voy a remitir a ustedes para hacer un poquito más rápido y en honor al tiempo. Los roles, las partes, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, me remiten, ustedes ya ven, a los artículos 1670 y siguientes que regulan el fideicomiso entre vivos. Lo voy a mencionar un poquito rápido. Los roles, la rendición de cuenta y los gastos que hay que presupuestar. ¿Cuándo termina y por qué termina el fiduciario su rol y si se lo reemplaza? Este tiene que obtener el mayor rédito posible, tiene que hacer rendir ese fideicomiso, si es negligente también se lo puede apartar, y pautar detalladamente cuándo se extingue y cuáles son los efectos al momento del cese de este fideicomiso, porque si no digo nada, bueno, se repartirían los bienes como establece la ley. Obviamente que si al aceptar el cargo el fiduciario se roba todos los bienes, bueno, también aceptó la herencia con, digamos, sin beneficio, o digamos, pura y simplemente, entonces no corre más, acepta con responsabilidad ilimitada y no va a recibir nada si es que es un heredero, ¿sí? Pero atención, decía, puedo atacarlo por una acción sucesoria si afecta a la legítima, pero también atacarlo por nulidad en los supuestos de nulidad de los actos jurídicos, o si, por ejemplo, se produce una sustitución prohibida, es decir, que vaya pasando
de fiduciario en fiduciario y sea eterno, no puede ser 30 años uno, 30 años otro. Es decir, terminan los 30 años o termina el rol cumplido, no puede ir sustituyéndose eternamente. De nuevo, una cosa es que fallezca una persona que hizo un contrato de fideicomiso en vida y los herederos ocuparán entre comillas su lugar o continuarán con sus obligaciones, y otra es que yo haga en vida un contrato de fideicomiso pensando en mi muerte. Eso no se puede hacer. El fideicomiso es una cláusula dentro de un testamento que tiene que cumplir con todas las formalidades. Esto es lo que decíamos recién, si hay herederos forzosos, choca un poco la protección legítima, choca bastante, con las indivisión forzosas y el plazo máximo del fideicomiso. Los voy a decir un poco rápido, no me gusta a mí hacer esto, pasar rápido, pero pensé la verdad que tenía un poco más de tiempo. Los efectos son los mismos que ya mencionamos. Patrimonio separado, primero hay que aprobar el testamento y dentro de él hay que ver si luego el fideicomiso es válido. La propiedad fiduciaria está separada. Hay que inscribir este fideicomiso si hay bienes registrables, hay que inscribirlo en cada registro. El patrimonio separado me garantiza la finalidad y que nadie me vaya a ejecutar ese patrimonio. Los acreedores no pueden ejecutarlo. De todos modos, yo acá les marco en rojo lo importante de cada artículo, no es que tenemos que analizar todo. Hay que contratar, es obligación del fiduciario, un seguro de responsabilidad civil para cubrir los eventuales daños y perjuicios que ocasione su accionar. Y de esta manera tengo un patrimonio funcionando, ajeno a la ejecución de acreedores y con un seguro. Para terminar, las dos cuestiones que estaban previstas analizar hoy. ¿Para qué me sirve todo esto? Que parece tan complejo, pero que es tan sencillo a veces. Si tengo 2 departamentos con esta fórmula que recién yo dije, 10 renglones, bueno, puedo mejorar a un heredero con discapacidad o también puedo utilizarlo para instrumentar una tutela testamentaria. Fíjense que la mejora a favor del heredero con discapacidad, en la mejora a favor del heredero, está previsto un fideicomiso como una de las posibilidades para instrumentarla. Primero habría que ver qué es discapacidad. Se los voy a sintetizar. El código no hace referencia a ningún baremo de discapacidad, perdón, a ningún baremo de incapacidad, no dice que hay que tener un certificado de discapacidad, ni habla de un juicio de restricción a la capacidad. Simplemente es mucho más amplio, puede incluir todo eso, o incluso alguna enfermedad que no me habilite a solicitar un certificado de discapacidad, ni a pedir que se me restrinja la capacidad, lo que eran antes los juicios de insania. No, es muchísimo más amplio. Ustedes verán la definición del código. Si yo tengo desventajas para integrar familiar, social, educacional, laboral, por cualquier tipo de enfermedad que tampoco se describe, puedo llegar a ser beneficiado con esta mejora. Es una interpretación muy amplia y no se limita a los incapaces en general. Esto sin duda es un gran avance hacia la protección de las personas más vulnerables o las personas con discapacidad, ¿sí? O sin ella, con alguna situación desventajosa en relación, por ejemplo, a sus hermanos. Obviamente que esto se va a discutir el alcance de esta norma, cuál va a ser, el alcance de este término, para impugnar eventualmente un testamento que lo instrumente. Yo acá les hice un pequeño gráfico que resume un poco lo que tenía ahí transcrito. En amarillo está lo que le tocaría, por ejemplo, a un heredero que no tiene esta discapacidad en los términos de este artículo. Y yo acá en verde puse lo máximo que podría dejarle una persona a un heredero con discapacidad. Por ejemplo, a su hijo. Le podría dejar toda la porción disponible, el resto de la legítima global, eso es lo que se dividiría entre, por ejemplo, 2 hermanos, este hermano con discapacidad y el otro. De esa legítima que le tocaría mitad cada uno,
se puede tomar un tercio. O sea, un tercio de la legítima en concepto de mejora estricta para el heredero con discapacidad. Y de lo que sobra, repartirlo en dos, si son más, entre más. O sea, porción disponible, un tercio de la legítima global en concepto de mejora, y la legítima individual de ese heredero. O sea que si hay dos hijos, por ejemplo, y a uno se lo quiere beneficiar con el máximo posible, respetando las legítimas y para que no haya impugnaciones, se le puede dejar prácticamente un 75% de la herencia. La legítima que le corresponde, la mejora, y con la disponible se puede hacer un legado de la disponible, una mejora o el nombre que se le quiera dar, mientras quede claro que se quiere que le quede a él. Y ahora sí, para terminar, la tutela testamentaria. La tutela testamentaria, estamos pensando en el supuesto de Voy a comprar un celular como la muchas personas que conozco viajan y ante cada viaje, bueno, no sé si es paranoia o precaución, no me parece mal, realizan una escritura, un testamento. Pueden hacerlo por escritura, sí, mientras estén ausentes, pero en el caso que fallecieran, pueden prever en un testamento quién va a ser el tutor de sus hijos menores de edad en caso de su fallecimiento. Bueno, acá mencionaba un poquito las características de la tutela: protección de la persona y bienes del niño, niña o adolescente. El tutor va a ser el representante legal. El artículo 106 permite hacerlo por testamento. Y esto no quiere decir que el testamento lo hago y ya está. Se tiene que presentar obviamente al sucesorio, se tiene que aprobar el testamento, pero aprobar el testamento no hace, digamos, no torna efectiva esta tutela, sino que tiene que ser discernida por el juez, al igual que cualquier otra tutela. Tiene que analizarse las cualidades del tutor, entrevistar también al niño, niña, adolescente. Discernir la tutela quiere decir analizar si es viable otorgársela a esta persona. No es que ya porque lo dijo el testador va a ser ese el tutor, ¿sí? O sea que tengan en cuenta todo lo que dice el código. Y acá aparece el fideicomiso del cual venimos hablando. Se puede autorizar que los bienes se transmitan en fideicomiso a una entidad autorizada para ofrecerse públicamente como fiduciario, siempre que el tutelado sea el beneficiario. O sea, puede usar el fideicomiso testamentario a su vez, o al revés. En un testamento puede hacer establecer una tutela a favor de un hijo menor, instrumentando un fideicomiso. O sea, las tres cosas que estuvimos viendo en un solo acto. Si el heredero es menor de edad, pero no tiene discapacidad, solo se le puede constituir un fideicomiso testamentario para que se le administre a favor de él. Si el heredero a su vez tiene alguna enfermedad, alguna discapacidad, perdón, se le puede a su vez instrumentar la mejora estricta de la cual estuvimos hablando. De otra presentación y avanzar con los temas que ya estuvimos viendo. Así que creo que, bueno, quedan 6 minutos para las 8, creo que es el tiempo que habíamos previsto. Fui un poco rápido, son muchos temas, algunos temas dimos algún pantallazo, pero de otros directamente, bueno, pudimos profundizar un poquito. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, o algo no quedó claro, o me quieren plantear algún tema particular. Yo puedo hacer una pregunta Ahí está. para Sí, romper a ver el si hielo. acá había una, sí, acá hay una pregunta para dejar ahí, sí. Sí. Sí, doctora. En este último caso que mencionaste, si tenemos un menor con un niño o niña o con discapacidad, y en este esquema fiduciario, ¿puede ejercer
su representación el abogado del artículo 22 de la Ley de Salud Mental, o el curador, o ambos. Supongamos que Sí. ese niño o niña está internado en un nosocomio, ¿sí? No hablamos, no la tutela testamentaria, sino un fideicomiso. No me hablas de la tutela No, no de testamentaria. la tutela, sino del fideicomiso. Un fideicomiso testamentario, sí. Sí, Sí, así como, si no hubiera fideicomiso, también podría dejarle un legado, que se lo administrará obviamente el curador, como en cualquier otro supuesto en cual haya que administrar los bienes. Todos sus representantes legales se lo van a administrar. Él sería el beneficiario de un fideicomiso testamentario. exacto. Claro, sí, es lo que yo decía antes también, por ejemplo, para prever una crioconservación de embriones, para Sí. pagar el colegio puede ser mi hijo, puede ser un sobrino, un amiguito, quien sea, mientras que sea menor de edad. O en este caso, no sé, un interno o gastos médicos, etc. Claro. El beneficiario va a ser No, el niño o niña, pero va a exacto. estar asistido y representado por todo el abogado del niño eventualmente, el abogado de la ley de salud mental, el curador, va a intervenir el defensor o asesor de menores. Todos van a controlar que se administre bien. Muy bien, gracias. De nada. Y acá había otra pregunta que decía, ¿solo podrá afectarse un tercio sobre fideicomiso testamentario o tiene la legítima que respetar el plazo fijado y luego reclamar? No entiendo muy bien la pregunta, pero a ver, el fideicomiso testamentario, perdón, me parece que está hablando de la mejora estricta. A ver, voy a tratar de ser más simple. La mejora estricta, el fideicomiso testamentario, un legado, cualquier disposición testamentaria que yo haga tiene que respetar la legítima. Y si no la respeto, tengo las acciones de reducción, complemento, entrega legítima, etc. Ahora, la contradicción que hay, creo que por ahí viene la pregunta, es que el código me dice que el fideicomiso lo puedo hacer por 30 años y a su vez me dice que tengo que respetar la legítima. Con lo cual, si lo hacen a favor mío, con casi 50, tengo que esperar hasta los 80 a obtener los bienes, no sé si llego. Espero que sí, pero digo, en alguna está legítima. Tenga en cuenta que el juez puede reducir el plazo por la edad avanzada por la edad de un heredero o por alguna otra cuestión. O sea, reducir el plazo o... A ver, ¿cómo se puede atacar un fideicomiso? Que esa es la pregunta. Intuyo yo. Acortando el plazo judicialmente, pide una nulidad del fideicomiso por las cuestiones, digamos, refiriéndome a los actos jurídicos en general, o por acciones sucesorias. No es que pueda hacer lo que quiero. Tengo nulidad, tengo acciones sucesorias, puedo pedir que se reduzca el plazo, por incumplimiento de alguna obligación de alguna de las partes. Habrá que ver, creo que por ahí venía la pregunta. Buenas tardes, doctor. Se había hecho la ¿Qué pregunta tal? y me refería a eso, si había qué oposición, se tenía que respetar el plazo que fijaba el fiduciario o presentaba esa posición o acciones en contra por la legítima. Me lo contestó perfectamente, le agradezco. Sí, se me ocurre algo en base a lo que está diciendo. No sé si también apunta a eso. Este tercio de mejora estricta lo tiene que establecer el causante. No es que una persona, no es que un heredero con discapacidad tiene además, por ley, un tercio extra. Esto es una disposición, si el testador no lo hace, le tocará quizá la legítima dividida a 2, 3 hermanos y la disponible puede hacer lo que quiera. No es que por tener discapacidad, en los términos de la norma, Sí, tiene más legítima. si respeta el tercio, no habría oposición. Claro, pero ese tercio se lo tiene que dar el causante. Sí, entendí. Simplemente con decir, quiero que a mi hijo fulanito dejarle un tercio de legítima por sus condiciones de salud que son tal y cual. Nada más, 2 renglones. Gracias. No, de nada. Muy bien. No sé si Bueno. hay más preguntas
entre los asistentes. Acá no veo. Y ahí en el chat. Tampoco hay No veo ninguna en el más. chat. Así que Sí. bueno, estamos. Sí, Leandro. No, acá no veo, digo, no veo más preguntas. Bien. Damos por finalizada la charla y los invitamos para el próximo martes 21 de Y diciembre. perdón, Sí, Natalia, yo Sebastián. tenía una pregunta en el chat de Ay, los perdón. Adelante, entonces. sobre sobre la prescripción, le preguntaba sobre el tema anterior. A ver, no la veo. Acá no veo, no sé si la puede repetir acá o Sí, consultarlo. es una donación efectuada en el 2010 y el donante fallece en el 2020. ¿Se puede oponer la prescripción ante una colación? Sí, si murió en el 2020 se aplica el código nuevo. Y los 10 años ya están cumplidos. Están cumplidos. Sí. Distinto si hubiera fallecido antes del 2015, Claro. pero está hablando de los 10 años de la usucapión, digamos, la excepción de prescripción adquisitiva. Exacto. Sí, entiendo que sí. Bien, muchas gracias. De nada. Bueno, gracias a ustedes que están también en el chat. Nos agradecemos mutuamente. Gracias a ustedes por estar ahí, si no yo acá estaría hablando solo, así que gracias al colegio y a CIJUSO también, con quien hemos hecho, recién hablamos un ratito antes, muchísimos cursos. No tuve la suerte y la oportunidad de andar por allí, muchas veces de paso hacia la costa, pero bueno, espero que algún día sea presencial. Y bueno, en 15 días creo que nos vemos de nuevo. Sí, así es. El martes 21 de diciembre nos volvemos a encontrar por una reunión de Zoom con el tema de derecho de familia, el patrimonio de los cónyuges en el matrimonio y tras el divorcio. Así que los esperamos y próximamente al doctor Merlo lo esperamos en el Departamento Judicial de Dolores para tenerlo presencialmente. Bueno, cuando gusten. Muchas gracias. Les agradezco a todos la asistencia. Que tengan buena tarde. Buenas noches, gracias. Hasta luego.